Gracias. Gracias. Ya, entonces, eso, está este ejercicio acá, así es que tenemos, a ver, vamos a dar yo creo que unos 3 minutitos, 4 minutitos para que lo resuelvan y enseguida lo resolvemos en conjunto. ¿Ya? 3, 4 minutitos máximo, para que comiencen ahora, por favor. Profe, me había confundido. Era expresión algebraica. Esa es la que me cuesta. Ya, vamos a Esa comenzar la con que... esto primero. Vamos a comenzar Ya. con esto primero, así que tienen que resolver simplificar esa expresión algebraica que está ahí.
Ya, chiquillos, pasaron 5 minutos. ¿Cómo van con el ejercicio? ¿Lo resolvieron? ¿Alguien que lo haya resuelto? Si no quieren hablar, pueden Sí. responder en el chat. Krishna, ¿lo hizo? Sí. ¿Los demás? Ana, Bastián, Benjamín, Betsabe, Camila, Constanza, Daniel, Daniela, Fernanda, Fran, Ivonne, Javiera, Joaquín, José, Karina, Krishna, Mirai, Nicolás, Paula, Roxana, Scarlett, Tamara, Vicky. Vale, Camila. 2 minutitos más. Bien, vamos a intentar resolverlo, ¿cierto? Ya. Bueno, lo primero que uno ve es que siempre es importante, chiquillos, siempre. Hola, aquí estoy. Voy a, voy a colocar un efecto de pantalla para que nos sentamos un poco más en casa. Ya, ahí. Bien. Ahí nos sentimos un poco más en casa, ¿cierto? Estamos en una sala de clases. Bien. En general, siempre cuando uno comienza con estos ejercicios, chiquillos, la idea es analizar. ¿Ya? Es analizar y revisar
de qué forma partir. Y fíjense que al principio, la primera parte del ejercicio no contempla ningún exponente que tenga la misma base, ¿cierto? Sí, los mismos exponentes, pero no la misma base. Y en la siguiente parte tampoco. Por tanto, aquí el ejercicio lo que nos pide es que primero resolvamos la primera parte sacando los paréntesis y la segunda parte también. Y con ello poder simplificar o multiplicar o dividir lo que sea que están entre estas dos expresiones que están acá, dividiéndose. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar con lo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces ahí va a quedar un 2 elevado a 3, ¿cierto? Dividido al cuadrado. Y vamos a hacer el cambio de la división por la multiplicación. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica esto? Que el término que se encuentra a la derecha del signo dividido se invierte. ¿Ya? Y además de eso, aquí ocurren dos cosas. Vamos a hacerlo paso a paso, pero de ahí vamos a explicar lo que ocurre. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo que está dentro del paréntesis que está a la derecha. ¿Ya? Este primer paréntesis que está ahí tiene un exponente negativo. Como el que vamos a invertir es el que está a la derecha del signo dividido, el primer término de esta división la vamos a invertir de inmediato debido a que tenemos un exponente negativo. Por tanto, eso va a ser la primera acción que vamos a realizar y esto va a quedar como a al cuadrado dividido en c al cubo. Y eso va a quedar elevado a más 1. Lo escribo, esto no debiese escribirse en realidad, pero lo escribo para que se entienda que cuando se invierte, ¿cierto? Lo que se está ocupando es esta propiedad, a partido en b elevado a menos c, lo que ocurre es que esto se invierte, ¿cierto? Y queda elevado a c, positivo. Multiplicado por lo mismo, invertimos y va a quedar b elevado a menos 1 dividido 1. En general el 1 no se escribe, pero lo escribimos para que quede expresado. Y esto va a quedar elevado a más 1, positivo. ¿Sí? Y todo esto, a su vez, está elevado a menos 1 todavía. Ok. Si continuamos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con lo que sigue? Fíjate que está elevado a menos 2. Y aquí nosotros podríamos extender, ¿cierto? Es como si esto estuviera todo ya multiplicándose. Es como si estuviera... Sí, esto ya está multiplicándose, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser invertir de inmediato para que el exponente quede positivo. Entonces va a quedar a elevado a c por c elevado a 3 dividido 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2. Y eso ahora va a quedar elevado a 2 positivo. Por el otro lado, dividido. Ahora aquí ya está todo aquí dentro del siguiente paréntesis. Está todo ya con exponente positivo, entonces nosotros vamos a poder multiplicar sin problema, porque recuerden que cuando cualquier cosa está elevado a más 1, es como si estuviera así escrito, sin paréntesis, ¿ya? Porque el 1 no afecta, no es... La potencia elevada a 1 es como el neutro, ¿ya? Se mantiene lo mismo. Por tanto, aquí me va a quedar a elevado a 2 dividido en c elevado a 3, multiplicado por b elevado a menos 1.
Pero aquí vamos a hacer bueno, vamos a detener porque el b elevado a menos 1, lo mismo, vamos a insistir con esa propiedad. Si está elevado a menos 1, entonces va a quedar 1 dividido en b elevado a más 1. Aquí a la derecha, a la izquierda estamos haciendo las propiedades, por lo tanto, vamos a poder volver a escribir este b, pero con exponente positivo. Entonces va a quedar 1 dividido en b con exponente positivo. Y eso va a estar elevado a menos 1. Ese también ocurre lo mismo que ocurría en el anterior y ese también está como elevado completo. Como que está todo multiplicándose. ¿Cierto? Luego, ya que no tenemos que multiplicar o dividir en el primer paréntesis, vamos a elevar todo al cuadrado. ¿Qué propiedad estamos usando aquí? Aquí estamos usando la propiedad potencia de una potencia. O sea, si yo tengo A por B dividido en C, ¿ya? Y eso está elevado a D, entonces cada uno va a quedar elevado a D. Cada uno va a quedar elevado a D. Y esto lo vamos a mezclar, además, con la propiedad de potencia de una potencia. Potencia de una potencia, A elevado a B, y eso está elevado a C, es lo mismo que decir A elevado a B multiplicado por C. Todos me imagino que conocen esa propiedad. Entonces, si mezclamos las dos últimas propiedades que acabo de escribir, ¿ya? Podemos resolver lo que está acá, ¿cierto? Creo que este es un número... Este es A elevado a 2, no elevado a C. Entonces, A elevado a 2. Ok. Entonces vamos a tomar cada uno de ellos. Cada potencia va a quedar elevada a 2. Vamos a aplicar la propiedad potencia de una potencia. Por tanto, el A va a quedar elevado a 2, lo voy a escribir, por 2. El C va a quedar elevado a 3 por 2. El 2 va a quedar elevado a 3 por 2. Y el 3 va a quedar elevado a 2 por 2. Dividido, fíjense bien lo que ocurre aquí. A elevado a 3 por B, perdón, me equivoqué. Esto es C elevado a 3 por B dividido al cuadrado. Y ahora dejó de estar elevado a 1, está elevado a más 1. Pero aquí es donde justamente yo quiero hacer la consideración. Porque fíjense, está dividiendo a lo que está al paréntesis derecho. Por tanto, si hay un dividido y hay un exponente negativo, ¿qué irá a ocurrir? ¿Qué tenemos que hacer para que esa división deje de ser división y se transforme en una multiplicación? Darle Darle la vuelta. Dar la vuelta. Entonces, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar como estaba. Entonces, como de forma informal decir que cuando hay una división y además de eso está elevado a un exponente negativo, va a quedar lo que está dentro del paréntesis sin moverse, invariante. Bien, acá va a quedar A elevado a 4 por C elevado a 6 dividido 2 elevado a 6 por 3 elevado a 4. Y esa división se transforma en una multiplicación, ¿cierto? Y va a quedar A al cuadrado dividido, vamos a escribirlo en orden alfabético, B por C elevado a 3. Y ahora sí estamos listos para poder operar esto. Vamos a dejar todo. ¿Cómo quedaría? A elevado a 4 se va a multiplicar con el A elevado a 2 que está acá. Por tanto, Profe, va a quedar... Dígame.
que por qué ahí no afecta la propiedad de la potencia negativa. ¿Dónde, querida? En el paréntesis, en el último paréntesis. Sí, cierto que usted lo volvió a invertir, pero ¿por qué Exacto. ahí no afecta el exponencial negativo? Es justamente por lo que pasa acá. Mire, te voy a mostrar aquí en el... Voy a poner, por ejemplo, A Porque para... donde es división, multiplicáis cruzado, entonces por eso lo cambio. Sí, pero ¿por qué ahí no afecta el exponente? Por esto, mira. Porque uno los cambia como para ordenar, para multiplicar hacia el lado en vez de dejarlo así, yo creo, para multiplicar cruzado, como es más Sí, fácil. sí, el compañero tiene razón. Fíjate aquí en lo que estoy escribiendo en rojo. Esto es lo que nosotros hacemos cuando tenemos una división. Multiplicamos cruzado o invertimos, ¿cierto? Esto es lo que siempre se nos enseña en el colegio. ¿Sí? Sí. Pero si ahora a este paréntesis, fíjate, tú le pones un negativo, Ya. ¿ya? Lo primero que debe realizar, entonces, no es dividir al tiro, es invertir, ¿cierto? Sí. Por tanto, va a quedar dividido por D partido en C. Y ahora eso va a estar elevado a más 1. Y ahora nosotros vamos a cambiar de división a multiplicación. Y ahí llegamos a eso. Entonces, en rigor lo que está pasando es que ese signo de división, que yo habitualmente lo cambio para que se transforme en una multiplicación, como lo hice al final, se anula, por decirlo de alguna forma, se anula con el exponente negativo. Porque Ya. ¿cuál es la función del exponente negativo? También invertir. ¿Te fijas? Entonces, si yo invierto, lo que invertí queda finalmente como estaba. Ya, perfecto. Es claro eso, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Por eso como que queda sin efecto el exponente negativo cuando hay una Sí, división por antes. eso me surgió la duda. Sí, exactamente. Ya, gracias. Entonces aquí, bueno, vamos a multiplicar potencias de igual base, ¿cierto? Tenemos la a elevado a 4 y tenemos la a elevado a 2. Y eso va a quedar como a elevado a... Se mantiene la base, se suman los exponentes. 4 más 2 por arriba nos va a quedar el c, ¿cierto? Elevado a 6 menos 3, porque ahí el c que está arriba y abajo, división de potencia de igual base, se conserva la base, se restan los exponentes. Y abajo va a quedar simplemente el 2 elevado a 6 por el 3 elevado a 4, b. Lo que nos lleva a un resultado de a elevado a 6, c elevado a 3, dividido en 2 elevado a 6, por 3 elevado a 4, por b. Aquí hubiera sido interesante que tal Profesor, vez hubiera... Dígame. la prueba nos va a dejar el resultado así o vamos a tener que llegar al resultado del 2 elevado a 6 por el otro y así. Es que no creo que sea necesario, porque, por ejemplo, aquí no se dio, pero en general los ejercicios van a tratar de quedar en su mínima expresión. Por ejemplo, seguramente aquí, cuando hagamos alguna evaluación, en el acompañamiento, no estoy hablando por lo que va a hacer la profe en la prueba, no sé lo que va a hacer ella en la prueba, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer nosotros es que justamente pasen hechos para que ese 2 elevado a 6 quede como un 2 elevado a 2, quede como un 2 elevado a 3. ¿Cachai? No más que eso. ¿Ya? Ah, ya, Entonces gracias. fíjate que, vale, fíjate que lo que voy a hacer aquí, no sé cómo moverlos. Bueno, ya. Entonces aquí, fíjense, lo voy a hacer hacia la izquierda. Lo que voy a hacer, voy a presentar todo como exponente negativo.
En realidad uno debiese dejar todo como exponente positivo, pero ¿cómo quedaría con exponente negativo? Quedaría como 2 elevado a menos 6 por 3 elevado a menos 4 por a elevado a 6 por b elevado a menos 1 por c elevado a 3. ¿Por qué lo hice así? Para primero indicar que siempre es importante cuando uno escribe una expresión algebraica, escribir los términos numéricos primero y luego las letras, pero en orden alfabético, ¿ya? Aunque siempre es mejor valorado liberar de exponentes negativos, ¿ya? Así es que nos quedamos con la primera solución, con esta, ¿cierto? Bien, no sé si llegaron a lo mismo. A mí me quedó el B arriba. Ya. Y a lo mismo. Pero ¿te quedó positivo o negativo? Positivo. Ya. ¿Y eso, revisaste a qué se debe? ¿Por qué te quedó así? Aquí lo hice de otra forma. ¿De qué forma? Como nos enseñaba la otra profe. O sea, en vez de dar la vuelta al principio, después cambiamos los que estaban negativos hacia arriba. Y así. O sea, Ya, si quedan pero abajo, para arriba. pero en realidad aquí tú seguiste lo que hicimos, ¿cierto? Sí, Ya. Y quedó claro más o menos cómo era el proceso, ¿no? sí. Ya, eso es importante. Ya, bien. Vamos a... Esto después yo se lo voy a colgar al virtual, ¿vale? Se lo voy a colocar en la parte de acompañamiento. Vamos al siguiente. A ver, intenten hacer ese, por favor. Vamos a dar 5 minutitos de nuevo, ¿ya? Para que sigan calentando motores. Vamos con el que sigue.
¿Cómo van, muchachos? ¿Lo terminaron ya o no? Voy en la mitad. Ya, dale, vamos, vamos, que se puede. Profe, Dígame, ¿me puede orientar o espero a que resuelva el ejercicio? dale, a ver, dime dónde necesita. En el segundo término, pasa que Ya. me quedó eh, el segundo paréntesis, ya lo invertí. Entonces me queda menos 2 paréntesis de a al cuadrado por 2 elevado a menos 1, cierro paréntesis, elevado a 2 y de nuevo elevado a 2. Y ese partido por C. Entonces ahí tengo una potencia de una potencia, afuera hay un negativo, y dentro del paréntesis también tengo otro negativo, un exponente negativo. Entonces ahí ¿Tú puedes compartir el ejercicio para poder observarlo? O sacarle una foto y mandarlo al chat? no, No, pero no lo puedes tengo porque... es que lo tengo en el cuaderno. Y está desde tu celular. No, Lo digo para que podamos ¿activo la revisar ahí. cámara? ¿Cómo? ¿Activo la cámara? Eh, sí, si tú quieres, o puedes sacar una foto a la imagen y mandarla aquí al chat para yo poder abrirla y ver dónde vas o cómo vas. ¿Puedes? O si no, comparte pantalla o sea, o si no, activas la cámara y pones el ejercicio ahí en la cámara. No hay problema. Se me haría más fácil con la cámara. Ya, dale. Ya. Sí. ¿Se ve? Eh, Ay, por ahí. sí, sé más o menos. Como que no veo mucho. ¿Esa es la cámara frontal? Del computador. Ah, por eso tal vez no se ve muy bien. Sí. No te alcanzo a ver bien. Ya, ahí tienes la duda. Sí, ahí estoy. A ver, yo en realidad, como recomendación, lo que yo siempre recomiendo es que primero trabajes lo que está dentro del paréntesis y después lo que está fuera del paréntesis. ¿Ya? ¿Ya? Pero no logro ver muy bien cuál era el. Por eso te decía que si sacaba ahí una foto era más fácil que yo pudiera revisar dónde está tu obstáculo. Pero si no, dame un segundito, yo creo que en 2 minutos vamos a revisarlo y ahí vamos comprobando, ¿vale? Ya, profe, gracias. Ya, sabes.
Ya chiquillos, vamos a proceder. Fueron más de 5 o 6 minutitos, fueron como 12. Entonces vamos a proceder con el desarrollo, ¿ya? Bueno, lo primero es sacar el paréntesis que se encuentra en el primer término, ¿cierto? Porque hay una resta. Vamos a sacar el paréntesis que está en la primera parte, entonces esto va a quedar como a cuadrado, ¿cierto? Por 2 elevado a 3, dividido, subiendo el cerro por la línea. Seguimos. Dividido, abajo va a quedar el C, porque debido a que está negativo, pasa al denominador, ¿cierto? Y acá va a quedar paréntesis, va a quedar otro paréntesis, y va a quedar el A dividido en 2, elevado a 3, y ahora va a quedar elevado a 2. Porque como estaba negativo, entonces cambió y quedó positivo. Menos el 2 va a continuar estando fuera, ¿cierto? Aún no lo vamos a trabajar. Y fíjense que aquí tenemos opciones de desarrollo, donde estaba la compañera. Aquí nosotros podemos trabajar lo que está dentro del paréntesis. Sin embargo, cuando tú trabajas lo que está dentro del paréntesis, el 2 elevado a menos 1, que es el 2 que debiésemos invertir, está con un cuadrado afuera. Por tanto, la primera acción que vamos a realizar va a ser sacar ese paréntesis de ahí. Entonces eso va a quedar como C dividido en potencia de una potencia. Va a quedar A elevado a 2 por 2 por 2 elevado a menos 1 por 2. Vamos a cerrar paréntesis. Cuando tú logres más expertise en estos ejercicios así, tú inmediatamente vas a poder darte cuenta de que puedes ir haciendo cosas simultáneas. Me refiero a que al haber hecho eso, yo inmediatamente podría haber cambiado el signo del exponente a positivo y haber hecho lo que hice en el numerador y haber dejado el C en el denominador. Pero decidí hacerlo por partes para que no nos vayamos a confundir, ¿ya? Profe, Bien. ¿y en la primera parte no se puede entrar a multiplicar el paréntesis? El paréntesis te refieres al... Sí, po. O sea, te refieres al primer paréntesis. Sí, ¿El A cuadrado? sí, ese. Sí, en realidad, fíjate que el primer paréntesis salió. Lo saqué de inmediato. Y lo que hice con el C cuadrado, ¿qué fue? Lo invirtió con la fracción, ¿o no? Al tiro. Y quedó en el denominador. Y la fracción que está en el denominador quedó en el numerador. ¿Sí? En realidad sí lo hicimos. Pero igual de la otra forma estaría bien, ¿o no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo quedaría aquí esto? Aquí, potencia de una potencia. ¿Cierto? Se conserva la base, se multiplican los exponentes. Entonces esto va a quedar como a cuadrado por 2 elevado a 3 y vamos a separar al tiro a elevado a 6 dividido en 2 elevado a 6 dividido por c al cuadrado. Pero eso está multiplicando. Fíjense cómo es aquí la situación. El A elevado a 6 dividido en el 2 elevado a 6, fijémonos en ese, y pensemos en el 2 elevado a 6. El 2 elevado a 6, ¿qué está haciendo a estos dos que están aquí? O sea, voy a escribir el A cuadrado abajo por el 2 elevado a 3 y me voy a preguntar, el A elevado a 6, ¿qué operación está realizándole a esos dos?
Los están multiplicando. Y el 2 elevado a 6 ¿qué le está haciendo a esa operación que está ahí? Dividiendo. Por tanto, puedo escribirlo como que quede dividiendo. Ujú. Y la otra pregunta, el C. ¿Qué es lo que está haciendo el C a este cuadrado que está en rojo? También dividiendo. Y a la fracción, ¿qué le está haciendo? Al 2 elevado a 6, como el 2 elevado a 6 queda También le está abajo, se dividiendo. multiplica. Sería todo partido en C. ¿no? Lo está dividiendo, pero como dice el compañero, el C cuadrado también quedaría multiplicando al 2 elevado a 6. Ya, va a generar un poco de confusión eso, así que mejor lo vamos más adelante lo vamos a indicar. ¿Ya? Pensaba indicarlo al tiro, pero lo vamos a indicar enseguida. Ya, ahí estamos. Sacamos el paréntesis, quedémonos con eso, ¿ya? Aunque sacamos el paréntesis utilizando la potencia de la potencia. Menos, ya, el 2. Fíjense que aquí el exponente está negativo, por tanto vamos a invertir para que el exponente quede positivo, ¿cierto? Ya sabemos que este es a elevado, ese que está ahí va a ser un a elevado a 4, ¿cierto? Y este que está aquí va a ser un 2 elevado a menos 2. Lo que vamos a hacer ahora va a ser invertir por el exponente negativo y además de eso lo vamos a multiplicar al tiro, vamos a dejarlo como potencia al tiro. ¿A qué me refiero con eso? Que si vamos a invertir, va a quedar el C va a quedar abajo. Y además de eso va a quedar con el exponente 2. El a elevado a 4 va a invertir, ¿cierto? Para que se vaya el exponente negativo y va a quedar multiplicado por el exponente que es 2. Y el 2 elevado a menos 2 también va a quedar multiplicado por el exponente 2. ¿Ok? Acá vamos a utilizar potencia de la potencia, perdón, división de potencia de igual base, porque tenemos, bueno, las a que sería multiplicación y tenemos el 2 que sería división. Vamos a utilizar el 2 primero. ¿Por qué el 2 primero? Porque siempre es importante colocar los números primero y después las letras, ¿cierto? Entonces estamos con él y estamos con él. Y ahí tenemos una división de potencia de igual base, se conserva la base, se restan los exponentes. 3 menos 6. Por, tenemos una multiplicación de potencia de igual base. Se mantiene la base y se suman los exponentes. Y Profe, todo está eso va a estar... escribiendo que parece que se me pegó en la pantalla. Sí, estoy escribiendo. Rayos. Y los demás, Sí, a los a demás ti se se te les... pegó porque a mí, no, por lo menos a mí no, profe. Ya vale. Ya, hasta ahí vamos, hasta ahí menos. Ya, fíjense que acá voy a continuar con ese 2 ahí, ¿cierto? Pero aquí vamos a quedar con a elevado a 6. Pero fíjense que ese 2 elevado a menos 2 por 2, eso es lo mismo que decir, ese que está ahí, es lo mismo que decir 2 elevado a menos 4. Y como está con exponente negativo, lo invertimos y baja y queda como 2 elevado a 4 por el c cuadrado. Ok. Hasta ahí, hasta ese punto. Disculpen. Hasta ese punto. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo llegamos? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda de cómo llegamos a ese resultado? No. No, Profe, profe. Ya. ¿Sí? ¿por qué le va a dar 6? El A que le va a 6. Eh,
Porque... ¿Cuándo dije que era 2 elevado a 6? ¿Ah? ¿Cuándo dije que era 2 elevado a 6? ¿Qué está viendo usted, señor? Debe actualizar la pantalla, ¿ya? El sueño. Tan Sí. bueno. Oiga, ¿cómo es eso? Ya, muy bien. Ordinario. Ya, estamos bien, estamos bien. Hasta ese momento estamos, no hay problema, ¿cierto? No, profe. Ya, No, vale. ningún. Vamos a continuar. Entonces, bueno, ahí el compañero adelantó, ¿cierto? Pero esto va a quedar como arriba, 2 elevado a menos 3 por a elevado a 8 dividido en c elevado a 2 menos multiplicación de potencia de igual base, se conserva la base, ese 2 está elevado a 1. 1 menos 4 es menos 3 por a elevado a 8 dividido en 2 elevado a 4. Perdón, c al cuadrado. Ahí sí. Y tenemos los mismos términos, ¿cierto? Por tanto, ¿cuánto nos da el resultado de esa resta? 0. 0. Miren cómo son las cosas, uno a veces llega a esos resultados. Bien, José, llegaste al resultado antes. Ya, hasta ahí. Jóvenes, señoritas, ¿tienen alguna duda de cómo proceder en esos tipos de ejercicios? Es importante que hable ahora o calle para siempre. Profe, es que yo llegué de una manera diferente. O sea, Sí, tenemos como los mismos resultados, pero Sí, en un a mí orden muy también. diferente. Porque yo bajé Ana. el 2 menos 3. Sí, Bajé yo los 2. quedé en la última Ya. parte con el a elevado a 8, partido por el 8 Sí, por c elevado a 2, menos el 2 por el a elevado a 4, partido 4 por c elevado a 2. Y de ahí ya no supe cómo seguir. ya. Ah, no supiste cómo seguir. No, ahí ya quedé como con la penúltima parte que usted hizo y ahí ya no supe. Ya, fíjate que cuando te queda esa parte en el lado derecho y el 2, fíjate que ese 2 que está ahí, afuera de la fracción, es como un 2 imponente. Es como, ese 2 Sí, como es que que yo uno sí tiende a pensar entiendo que eso no se de va a que se mezclar con parte los por otros. ¿Disculpa? sí entiendo eso de que se parte por uno, pero es que yo había mantenido el paréntesis. A pesar de que ya había desarrollado todo afuera, seguí manteniendo el paréntesis hasta el último. Entonces Sí, sí, se Ana. me va esa Por eso, parte en la por que eso, se elimina el paréntesis. por eso te digo que muchas veces ese 2 cuando aparece de esa forma es como un 2 como uno piensa como que no se involucra con lo que está dentro, con la fracción con la que está cubierta por el paréntesis. Pero en realidad son apreciaciones y son cosas que pasan en realidad. Ya, claro, yo sé que tú sabes que se divide por uno. Sin embargo, decir que es importante cuando tú utilizas paréntesis, si todo se está multiplicando o dividiendo, no hay problema en el que tú saques el paréntesis. Siempre y cuando utilizas la potencia que está ahí. Por ejemplo, yo no saqué el paréntesis hasta evaluar el menos 2. Entonces, cuando el menos 2 lo pusimos a cada uno, el 2 lo pusimos a cada uno de las potencias, ahí yo pude sacar el paréntesis y me liberé del paréntesis en realidad, que se pudo haber mantenido hasta el final. ¿Cuándo es importante mantener los paréntesis? Cuando tenemos sumas y restas, ¿ya? Si hay un 2 que está multiplicando una suma y una resta, no es llegar y sacar el paréntesis, porque ese 2 no es como el 2 que está aquí, ¿cachai? Porque ese 2 está multiplicando a la fracción.
Cuando hay una suma o una resta, ese 2 va a multiplicar a cada uno de los términos de la suma y la resta. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Y muchas veces uno cae en esas confusiones. ¿Ya? Eso hay que decir nada más. Bien. Ya, gracias, Hasta el profe. momento. Vale, vale, Ana. Gracias a ti. Hasta el momento, hasta ahí. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda o alguien tiene alguna consulta que hacer? Este es el momento. Yo tengo una. Ya, O sea, en tema de resultados. Joaquín, Si es que, sí, si es que el 2 elevado a menos 3, que está al ¿ya? principio, no se pudo haber bajado para que quedara 2 elevado a 3. Sí, por supuesto. Sí, De y hecho, debiese haber quedado así. eso. ¿A eso te refieres? Sí, Sí, tienes razón. Podríamos haberlo hecho, pero como ya nos dábamos cuenta en el paso anterior que justamente eran los mismos términos, los restamos al tiro. ¿Cachai? ya. Sí, es Sí, que sí, yo sí. lo hice pero así, después me dio 8 C2 y ahí quedó 0. sí, claro. ¿Vale? Ya, ya. Gracias, Sí, Joaquín, por la observación. ya. Ya, ya, pues. Estamos más o menos bien entonces con la simplificación de potencia, ¿cierto? Sí. Ya, a ver, aquí lo quiero ver. Ya, yo creo que unos, a ver, 5 minutos para que puedan hacer esta simplificación. 5 minutos.
¿Cómo van, chiquillos? ¿Ya lo lograron? ¿Lo lograron, chiquillos, o no? ¿O aún falta? A mí falta. ¿Alguien habrá terminado ya?
Sí. ¿Los demás cómo van? Yo me quedé pegada en una parte. Ya. ¿Los demás? Ya, Camila, vamos a revisarlo ahora entonces. Ya. Fíjense que hay una división de raíces, pero ¿cuál es la característica que tiene esta división de raíces? La característica es que tienen, ¿cómo se dice? Tiene una raíz que es distinta. ¿Ya? Entonces, primero que todo, para poder unir las raíces, lo que hay que hacer es utilizar esta propiedad que voy a escribir aquí. Si tú sabes manejar esta propiedad, entonces todo cambia. Si yo tengo la raíz n, si yo quiero amplificar o simplificar la raíz, sirve para los dos casos, para multiplicación y división, ¿ya? Si tú quieres amplificar la raíz por algún número que necesitas, solamente multiplicas el índice de la raíz, pero también multiplicas el exponente de la raíz. Ojo con eso. Esta propiedad es súper importante. A su vez, si tú tienes tú quieres simplificar el exponente por algún número, entonces también lo puedes hacer siempre y cuando también simplifiques, ¿cierto? Simplifiques el exponente. ¿Ya? ¿Se entiende bien esa propiedad o no? Lo que significa eso es que yo voy a escribir entonces, si me dan un segundito, vamos a mover esto un poco más para abajo, ¿ya? Lo que significa entonces que yo voy a escribir la raíz, ahí está la raíz cuarta de a elevado a 3 por b elevado a 5 por c. Y yo necesito que la raíz de abajo se transforme y pase de ser 2 a ser 4 para poder igualar raíces. Entonces voy a amplificar por 2. Como amplifiqué por 2, cada uno de los exponentes se tiene que amplificar por 2. Aquí va a quedar 3 por 2. Lo voy a escribir para que se vea primero. Por c elevado a 3 por 2. Eso es lo primero que hago, antes que todo. Y ahora, esto ya va a tomar un poco mejor color, porque arriba va a quedar una raíz de índice 4, de a elevado a 3 por b elevado a 5, ¿cierto? Por c. Pero abajo va a quedar también una raíz cuarta, y eso es lo interesante. De a al cuadrado por b elevado a 6 por c elevado a 6. ¿Sí? Y ahora es cuando yo puedo unir esta fracción en una sola raíz. ¿Cierto? Va a quedar a elevado a 3 por b elevado a 5 por c dividido en a elevado a 2 por b elevado a 6 por c elevado a 6. ¿Sí o no? Eso va a ser igual a la raíz cuarta. Ya. El a, división de potencia de igual base. Se conserva la base, se restan los exponentes 3 menos 2. B va a quedar 5 menos 6. Y el C va a quedar 1 menos 7.
Eso es lo mismo que decir la raíz cuarta. ¿No será de menos 6, profe? Sí, pues. ¿Y qué dije yo? Ya, Eso ahí mismo. estamos, gracias. Entonces 3 menos 2 es 1. Voy a escribir el exponente para que quede el resultado ahí. Va a quedar b elevado a menos 1 y va a quedar c elevado a menos 5. Por lo tanto, eso va a ser lo mismo que decir la raíz cuarta, ¿cierto? De una fracción. ¿De qué fracción? De a dividido por b partido por b elevado b por c elevado a 5. Bien. Eso era todo. Se salió el más rapidito de todo. Chiquillo, ¿se entiende la propiedad o no? Sí, así es más fácil. A ver, José, ¿qué hiciste? No sé, profe. Muestra lo que hiciste antes. Profe, yo pensé, Llegaste al resultado al tiro. ¿Y qué procedimiento hiciste para llegar a él? Espérame un poquito, Ana. José, ¿qué procedimiento usaste para llegar a ese resultado? ¿O lo calculaste así nomás? Es que Sí, ese no es parece el que mismo resultado que el suyo. Disculpa, Ana. No es igual el resultado, pues, profe. No, Porque pues ahí no. la raíz Claro. solamente tomó a la parte de arriba de la fracción. Sí, por eso le pregunto sobre el. Oye, tengo que invertir mi cabeza para. A ver, voy a invertir el computador. Para poder ver la imagen. Eh, Sacaste el b, ya eso está permitido. El b que está elevado a 5. ¿A cuánto está elevado el b? A ver, una cosa. Claro, te va a quedar b. Te va a quedar un b adentro y un b afuera. Bien. Y el a. ¿Y qué pasó con el a? Al cubo. El a al cubo no lo puedes sacar. No lo puedes sacar porque. Ya. Lo que hizo el compañero. Gracias por compartir tu desarrollo. Lo que hizo el compañero ahí es utilizó esta propiedad. Por ejemplo, si él tenía la raíz cuarta del b elevado a 5, él lo que hizo fue descomponer la raíz de cierta forma, como b elevado a 4 por b, ¿cierto? Y como está el índice 4, entonces aplicó otra propiedad ahí, b elevado a 4 por raíz cuarta de b, por raíz cuarta de b. Simplificó eso con ese y le dio b raíz cuarta de b. Y eso está correcto. Y eso está correcto, José. Pero fíjate que hiciste algo similar con el otro. Con el b elevado, con el a elevado a 3. Y eso no lo puedes hacer. Porque da este elevado a 3. Y ahí no, ahí te perdiste. A ver, por. Bueno, siempre hay caminos, ya distintos caminos. Por ejemplo, aquí si nosotros entregamos un resultado ya más simplificado, por ejemplo aquí el 5, nosotros podríamos sacarlo de la raíz. Y eso podría quedar como 1 partido en 5, 1 partido en c, perdón, por la raíz cuarta de a partido en b por c. ¿Llegaste a eso, José, o no? No. Ya. Anda comparando, porfa, José, y anda revisando cuáles fueron donde se produjo ¿ya? Donde se produjo nuestra diferencia. Lo voy a escribir acá abajo. No, profe, mejor, más simple el que hizo usted. Vale. Lo voy a escribir acá abajo para que quede inmortalizado. ¿Ya? Profe, una Bien. consulta ahí, ¿de dónde sacó el 2x2 al principio? Eso es solamente perspicacia de cada uno.
tú tienes que, por ejemplo, cuando tú, ahí es cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, para poder dividir raíces, la necesidad es que tengan el mismo índice, ¿cachai? Y por eso yo le escribí las propiedades, esas dos propiedades que escribí aquí en rojo, ya, estas dos propiedades les voy a hacer estas dos propiedades que estoy marcando aquí Ya. son las que me permiten tomar esa decisión. ¿Cachai? Porque ¿qué fue lo que hice? Utilicé la primera propiedad, multipliqué por un número C. Y como lo multipliqué en el índice, también tengo que multiplicar los exponentes. Por eso multipliqué por 2, ¿cachai? Y el A no se multiplica. El A sí, pues porque el A abajo estaba como exponente 1. Ah, ya. ¿Cachai? Aquí Era el A abajo, tiene sí. un exponente 1. ¿Te fijas? Sí, sí. Por eso acá queda como, lo voy a escribir igual. ¿Qué está viendo, José? No lo mismo. 1 por 2. Ya, ahí lo arreglé. Eso. ¿Vale? Sí. Ya. Ya, chiquillos, voy a compartir el último ejercicio que quería que revisáramos. Luego, ustedes me preguntan qué necesitan que veamos y vemos alguno otro más, si es que alcanzamos. ¿Qué hora es? ¿Ustedes tienen clase de ahí o no? Sí, ahora. Tenemos clase ahora. Chanfle. ¿Ahora a las 10:35? Sí. Era a las Sí, 10:30. ¿Y con quién tienen clase? Con el profe Urbano Rojas. Urbano Rojas. ¿Y no, la clase no empieza a 10 para las 11? No. Ya. Entonces voy a hacer ese ejercicio rápido, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a hacer yo. Cuando tengo que sumar y restar raíces, la idea de esto es descomponer. Por ejemplo, aquí voy a descomponer el 9 por 2 más raíz de 25 por 2 menos la raíz de 2 menos la raíz de 4 por 2. ¿Ya? Entonces esto yo lo puedo separar en dos raíces, más lo puedo separar también en dos raíces. Esa es una propiedad cuando tú tienes una multiplicación o división, pero no lo puedes hacer cuando hay suma o resta. Y ahora la raíz de 9 es 3. La raíz de 25 es 5. Y la raíz de 2 se mantiene. Y la raíz de 4 es 2. Y esto da como resultado 3 más 5, 8. Y 8, bueno, este 3 se anula con esa y con esa que suman 3. Por tanto, el resultado va a ser 5 raíz de 2. Bien. Yo les voy a subir, chiquillos, esto a la plataforma, ya al virtual. Les pido por favor que vayan al virtual y registren su asistencia. Ya, registren su asistencia en... Que registren su asistencia en el ¿Cómo se- virtual. ¿Ya? Dígame. ¿Cómo se hace? Tú tienes que ir al virtual, ¿ya? Y en el virtual tú te vas a la parte de acompañamiento en matemática. Y en la parte de acompañamiento en matemática tú... A ver, tiene ahora hasta las... voy a editarla. Para que hasta las 11 puedan anotar su asistencia, ¿ya? Tú te vas a la parte del curso de la sección 2, en la pestaña de acompañamiento en matemática, ya tú te vas a la asistencia, que es lo primero que aparece. ¿Ya? Y ahí está la asistencia. Esa asistencia, por favor, autorregistren la asistencia, por favor. ¿Ya? Eso y terminamos, ¿ya? Registrar la asistencia en la sección en aula virtual, en matemática, la sección 2,
Acompañamiento en matemáticas. Ahí ustedes pueden autorregistrar su asistencia, por favor, ¿vale? Me voy a quedar conectado aquí para ver si es que alguien tiene algún problema y yo lo puedo ir registrando. ¿Ya? Profe, ¿en qué parte era que estoy revisando ahora y no encuentro eso? En Aquí, en el mira. curso de matemáticas, creo. Sí, En el sí, ya curso me de metí, estoy en matemáticas, acompañamiento matemática y y asistencia. a la asistencia. Y pincha en asistencia y ahí la... ¿Y después qué Y se aquí hace? que ¿Puedes? aprieto, porque dice todas, hasta hoy, ¿qué? Pone arribita, mira, tú te metes asistencia y colocas la semanal. Colocas la asistencia semanal. ¿Ya? Y en la Ya. semanal te debiese aparecer eso. Y ahí tú te vas dentro de ella y ahí buscas tu nombre y te autorregistras como lo hizo Natalia, por ejemplo, ahí. Se autorregistró. Profe, Chicos, ¿pudieron? ahí. O sea, yo creo que lo hice. No sé si está registrado. Yo igual ya le apreté presente, no sé si lo hice bien. Vale, van 18 que lo han hecho. Ya. Bueno, los que se han registrado ya pueden ir a la otra clase. Chiquillos, como la próxima semana tienen la prueba, traigan dudas. La próxima semana traigan dudas y las resolvemos acá. ¿Vale? ¿Les parece que la próxima semana partamos a las 8:30? De 8:30 a 10:30, considerando que hay prueba y podemos estudiar una media hora más. Bueno, Ya. o sea, Próxima semana Sí, entonces obvio. partimos a las 8:30. Ok. ya. Ya. Muchas gracias a todos, que estén bien, que tengan una buena mañana. Ya. Adiós. Chao, Profe, una chao. consulta, Consúlteme. que me metí para confirmar la asistencia, pero no entiendo. Y cuando mostró recién la imagen usted, de los que habían confirmado salgo yo, pero no hice nada, o sea, me metí nomás y... Ah, pero tú, Joaquín Hernández. Bueno, No. me llamo Daniel Niño. ¿Cómo, disculpa? Daniel Niño. Ah, tú eres Daniel Muñoz. Niño, Miño, perdón. ¿Pero te sí. marcaste o no? No, no sé cómo me marco, me puse en asistencia y... Daniel Miño. Es que hay insistencia ya, yo te voy a registrar. A Pero mí tú en. pinchas en el circulito de la P. ¿Te fijas? Y ahí va a aparecer presente. A ver, ¿Vale? a ver, estoy... Ya te anoté. Vale, profe, gracias. Ya, nos vemos, que estén bien. Vale, Ya, gracias. profe. Chao, chao.
metí ahí, dice algo de violencia. Dice presente, retraso, no sé qué, necesito. Algo de presente.